Están calorados. Están calorados, horrible. Casi a 31 grados. Yes. Pero unos minutos, veo que falta gente. ¿Qué hacemos? Pensamos, prende. Y esto me viene a sensor. Bueno, quizás vamos explicándolo. Bueno, ya saben, chicos, que esta primera parte del ciclo, pues vamos a estar hablando de la relación, o sea, de cómo tratar la relación entre dos o más variables aleatorias. Fácil. Buenas tardes. Habíamos comenzado repasando un poquito lo que eran las variables aleatorias discretas univariadas, ¿sí? Y ahora ya pues, nos toca irnos al caso bivariado. Ya después tocaremos el caso continuo cuando toque. ¿Okay? Entonces, bueno, los objetivos de la clase de hoy, así como teníamos a las funciones de probabilidad de masa univariadas, recuerden que calculamos las funciones de probabilidad de masa para cada uno de los experimentos que vimos la semana pasada, pues ahora nos toca definir quiénes son sus equivalentes en el caso de que tengamos dos variables aleatorias conviviendo. ¿Ok? Normalmente nos interesa el caso en donde las variables aleatorias no sean independientes, sino variables aleatorias efectivamente donde una
dependa de la otra. El concepto de independencia, ustedes lo han visto ahora únicamente para eventos. ¿Okay? Ahora que tenemos dos variables aleatorias, vamos a poder entender también qué significa la independencia de variables aleatorias. ¿Okay? Entonces, bueno, comprender la relevancia de las variables aleatorias multivariadas en el ámbito de ingeniería industrial, definir e ilustrar, por ejemplo, la utilidad de variables aleatorias discretas en el ámbito de ingeniería industrial, comprender las generalizaciones del caso bivariado de las funciones de probabilidad de masa, función de distribución acumulada, y definir adicionalmente lo que son las funciones de probabilidad de masa condicional. Y ahí me falta también hablar, está en la siguiente lámina, invocando la intuición y adquiriendo la definición de probabilidad condicional de eventos. Yo pongo ahí, que se me incluye también en el mensaje. Comprender la relación de la función de probabilidad de masa bivariada con sus contrapartes marginales. Las marginales son las que estudiamos en el curso de estadística y probabilidades. Y finalmente, entender el concepto de independencia. Por ahí el próximo miércoles, porque el viernes es feriado, el próximo miércoles vamos a estar viendo un ejemplo bastante no intuitivo. ¿Okay? Para entender por qué el concepto de independencia es tan delicado. Antes de que existiera este curso, los chicos pasaban desde probabilidad estadística a IO2. Y claro, yo ni siquiera pasaba por bivariada, sino que iba de una vez al monitoreo de variables aleatorias indexadas en el tiempo. ¿Okay? Entonces, yo, sí, claro, pase. Entonces, claro, entender el concepto de independencia cuando lo estás viendo así, pues es muy intuitivo. Pues en este curso lo vamos a hacer bien. ¿Okay? El concepto de independencia es importantísimo porque ya van a ver que muchas de las pruebas de hipótesis y de las cosas que justifican por qué los intervalos de confianza dicen lo que dicen, pues se necesita el concepto matemático de independencia para que las cosas funcionen. Entonces, nosotros, ahora la primera parte del curso es bastante teórica. ¿Okay? Es la forma como hay que verlo, no hay otra. ¿Okay? Yo trato de hacerlo lo más aplicado que pueda, pero la verdad es que es teórico. Y por una vez en la vida hay que visitar esos conceptos y entender que no necesariamente la intuición, o sea, que la maldición es que el concepto de independencia usa una palabra en español que tiene un significado intuitivo. La independencia que no tiene que ver con nada más. ¿Okay? Entonces, justamente en este repres hay un ejemplo de variables aleatorias que claramente parecen dependientes cuando las ves a nivel intuitivo. Dice claramente esta cosa depende de esta otra, pero matemáticamente son independientes. ¿Okay? O sea, la moraleja va a ser cuidado con la definición de independencia porque si es un concepto matemático, no es un concepto intuitivo. ¿Ok? Por mucho que sea una palabra en español que significa lo que significa, pues a veces la intuición falla cuando el concepto de verdad ocurre. ¿Ok? Con las variables que tenemos. La razón por la que estoy aquí sentada y no estoy por ahí parada es porque estoy tratando de que quede una buena grabación. Que todos los chicos me piden, profe, el audio, profe, por favor, que se vea bien, profe, guarde las pizarras. Entonces, por eso estoy aquí sentada y escribo ahí y voy guardando todas las pizarras. Tengo un micrófono para que el audio sea lo más claro posible. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí están los objetivos. Después veremos que, si quieren, después los revisitamos para ver cuáles cumplimos. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo que de hecho me lo jalé de teoría de decisiones. ¿Okay? El profe Largo lo estaba haciendo en teoría de decisiones. Me dijo, pucha, los chicos no saben lo que significa la independencia de variables aleatorias. Me agarré el ejemplo y me lo traje para acá. Entonces, nosotros hace como 5 años trabajamos en un proyecto en el MIT que tenía que ver con crear
aplicativo que ayudaste a monitorear el comportamiento de pequeñas empresas. Empresas de menos de 20 empleados, empresas familiares, que aquí en Latinoamérica en general son bastante informales, pero que si ves esas mismas empresas, por ejemplo en Alemania, ellas representan el 90% de la economía del país. Y en general, a pesar que son empresas pequeñas, son empresas muy exitosas. Tienen años en el mercado y sobreviven de lo más bien. Aquí es todo lo contrario. ¿Okay? Aquí son pocas las pequeñas empresas que sobreviven más allá del quinto año. Entonces, este estudio tuvo que ver con, escucha, ¿por qué en Alemania sí funciona y aquí no? Ya todo el mundo se debe imaginar la respuesta, ¿no? Pero digamos, las empresas en Alemania deben estar haciendo bien. Entonces, bueno, hay muchas cosas escritas sobre cuáles son las buenas prácticas de pequeñas empresas. Y aprendimos que entre las buenas prácticas, que no suene así, está el hecho de pedir créditos. Porque pedir créditos está altamente correlacionado con el hecho de que la empresa quiere crecer y quiere progresar. ¿Ok? No tiene que ver con estoy pelando, no tengo plata, tengo que pedir para subsanar una deuda. Más bien tengo que pedir para crecer. Y pues aquí nos dimos cuenta que en Lima lo que sucede, este estudio fue hecho en Lima, lo que sucede es que cuando las empresas estas que son tan informales, que evaden impuestos, que venden mucho más de lo que dicen y declaran, hacen todos los tipos de estudios posibles por haber, para no pagar impuestos, para no aparecer, para no figurar en ningún lado. Resulta que una de las cosas que sucede es que cuando piden préstamos, normalmente se los rechazan, no se los dan. Y eso contribuye bastante. Por supuesto, el banco quiere cuidarse de no prestarle plata a alguien que no le va a devolver el dinero, por un lado. Pero por el otro lado, eso también contribuye a que las empresas terminen quebrando. ¿Ok? Entonces, bueno, este estudio se llevó a cabo aquí en Lima y se monitorearon 1038 pymes. Fíjense que ese estudio no fue pequeño, sobre todo porque el trabajo con el aplicativo requiere pasarse una semana entera metidos en la pyme todo el día. ¿Ok? Entonces se podrá imaginar el tamaño o sea, la dimensión, la escala de ese proyecto fue bastante grande. Y de hecho este proyecto se llevó, si ustedes van al Google Play, van a ver que está el aplicativo este que se llama Emanuels. De hecho, se lo pueden bajar si tienen una empresa grande, ustedes mismos, una empresa pequeña, perdón, de sus padres, ustedes mismos podrían, como ingenieros industriales que van a hacer, seguir el aplicativo y rellenar la información de su pyme para poderla comparar con las pymes de Latinoamérica. Eso es lo divertido. Entonces, bueno, este ejemplo, por supuesto, es de verdad. Hay 1038 pymes en el estudio y lo que sale aquí son precisamente cuántas pymes de estas han sobrevivido más allá del quinto año, cuántas han quebrado más allá del quinto año. Y por supuesto de esas, cuántas, todas, en realidad las 1038 son todas empresas que en algún momento han pedido crédito. ¿Ok? Y tenemos la información de si se los aprobaron o se los negaron. ¿Ok? Entonces, como verán, o sea, una de las cosas que nos interesa estudiar y que se puede hacer en el contexto de variables aleatorias bivariadas es si efectivamente el hecho de que la empresa quiebre tiene algo que ver con el hecho de que le hayan negado un crédito. ¿Ok? Entonces, bueno. Esta es la historia, la información está resumida en esa tabla, no sé si se ve bien, ¿se ve bien? Ya, pero lo que no se ve bien es que no se ve lo que está un pelín más abajo. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Me dicen los de atrás lo ven bien, todavía, se lee. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que de las 1038 empresas hubo 390 que han sobrevivido más de 5 años, mientras que hay 648 que quebraron antes de llegar al quinto año. ¿Ok? Sucedió así.
tiempo, o sea, que 4 años. Y bueno, y así se lee la tabla, ¿no? No sé si tienes preguntas sobre la tabla, sí se entiende que es una manera de organizarla bastante sencilla. Entonces nos piden calcular la probabilidad que tiene una pyme de caer en bancarrota antes del 5º año de vida. ¿Ok? Y fíjense, ustedes no han hecho nunca un problema de variables aleatorias bivariadas. Y yo les estoy presentando de entrada, de frente, un ejemplo. Vamos a ver si con lo que sabemos de probabilidades estadísticas somos capaces de inventarnos cómo calcular esta cosa. ¿Ok? Entonces, me lo pueden decir intuitivo, ya después yo voy a formalizarlo en términos de definir las variables aleatorias y ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Pero díganme, ¿cuál sería la probabilidad que tiene una pyme de caer en bancarrota antes del 5º año de vida y por qué esa podría ser la probabilidad? Con los números que están ahí. Pueden equivocar porque es chévere. 648 sobre 1038. 648 sobre 1038. ¿Sí vas a decir lo mismo? Miguel, ajá, ¿por qué? ¿Por qué es ese número? A ver. ¿Cuál es el número de casos que tenemos antes del 5º año sobre el total de casos? ¿Y cuándo se puede usar esa fórmula? O sea, estamos usando casos favorables entre casos totales. ¿Qué estamos asumiendo allí? Cuando el espacio muestral es probable. ¿Y lo es? Porque no, confíen en ustedes. ¿Cómo? ¿Hay alguna razón para pensar que alguna de estas empresas tenga una mayor probabilidad de ser seleccionada? Sí. En realidad son todas la misma cosa, ¿no? Yo tengo que asumir que todas esas empresas son iguales. ¿Ok? En realidad no es exactamente así, porque pedirle permiso a una empresa de que te estar una semana entera ahí no fue tarea fácil. ¿Ok? Sobre todo porque estos son normalmente empresas pequeñas. Está toda la familia metida dentro y el espacio es reducido, ¿no? Tener un intruso ahí siguiéndote todo el día, todo lo que estás haciendo, no es algo agradable. Entonces, bueno, pues eso es. Efectivamente, aquí se puede usar la fórmula de casos favorables entre casos totales y tú asumes que todas las empresas tienen la misma probabilidad de ser selección. ¿Ok? Entonces sí se vale. Y esa es la probabilidad. ¿Y cómo lo formalizamos? Fíjense que esa pregunta que yo hice es una probabilidad asociada, si acaso, a una sola variable aleatoria. Porque yo solo, ahí no estoy contemplando nada que tenga que ver con si le aprobaron el crédito o no. Solo estoy viendo si quebró o no quebró antes del 5º año. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la segunda. Calculen la probabilidad de quebrar, o sea, de que la empresa quiebre antes del 5º año, dado que el banco les negó el crédito. Fíjense que esa pregunta es precisamente para ver, ¿no? O sea, tú tienes que ir a Interbank y tienes que convencer a la gente de, escucha, dale crédito, tenemos que tener una manera de evaluar a las empresas pequeñas para darles crédito, porque esta gente si no quiebra. Tú tienes que llevarte un numerito en la presentación. Tienes que demostrarles que efectivamente cuando no se les ha prestado el dinero a estas empresas, las empresas quiebran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el numerito que te lleva ahí? 603 sobre 753. Ajá, ¿cómo lo hicieron? Como ya se sabe que no les ha dado el crédito, solo trabajamos con las que no tienen crédito. Y las que han quebrado son 603 y el total es 753. ¿Estás de acuerdo? No te dejaron hablar. ¿Sí estás de acuerdo? Interesante, fíjense que tienen la intención de condicionar, ¿no? Ustedes agarraron el espacio muestral grande y dijeron, aquí no es la cosa es el espacio muestral más chiquito, en donde voy a mirar solamente de las empresas aquellas a las cuales les han llegado el crédito.
¿Sí? Está condicionando. No sé si se dieron cuenta. Y yo pregunto, ¿de dónde viene la aleatoriedad? Aquí. ¿Cómo escribo esto formalmente? Porque tenemos que aprender variables aleatorias diferentes. Este es un caso contraintuitivo, pero ¿qué pasa cuando tengamos un caso más complejo? ¿Ok? ¿Cómo lo escribimos bien? Entonces, ¿de dónde viene la aleatoriedad? ¿Cuál es el experimento? ¿Qué experimento estamos haciendo? ¿Se acuerdan que yo les dije? Aquí tenemos unos experimentos, esos experimentos causan, generan un espacio de posibles resultados y ahí comenzó toda la historia. Eso es la probabilidad condicional. Esa probabilidad que calcularon es una probabilidad condicional. Sí. ¿Qué más? De que no se sabe si en 5 años la empresa va a seguir y que sigamos aumentando el tiempo, sigue siendo incierto que esa empresa pueda seguir. Exacto. Okay. Bien. Y cuando, o sea, el experimento, ¿cuál fue? En general. Si quiebra o no quiebra, o le da el préstamo o no. Ok, eso es el experimento chiquito, pero es un experimento grande, ¿no? O sea, eso es lo que preguntábamos para cada empresa. Cada empresa nosotros necesitábamos saber efectivamente si había quebrado o no antes del 5º año. Bueno, eso se veía. El banco, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado? El banco le negó, la aprobó el crédito. Si el banco le negó, o sea, pero sí se dan cuenta que hay como que 2 experimentos por empresa. Yo sí hacía eso. Tengo que preguntar si primero que la empresa para participar en el estudio sí o sí tenía que haber pedido un crédito. Si no, no estaba en esta parte, iba a otra parte. ¿Ok? Y segundo, le teníamos que preguntar si ese crédito que había pedido se lo habían aprobado o negado. Ese era un experimento. Pero había otro experimento, que era ver si ya tenía más de 5 años en el mercado o no. Y bueno, esto después se le hizo seguimiento a todas estas empresas, se vio si quebraron o no quebraron las menos de 5 años. Entonces, hay 2 variables aleatorias, porque está el posible resultado, que es 1, si la empresa le aprobaron el crédito que pidió, 0 si no, y 1 si, no sé cómo lo definí, debería mirarlo, pues soy especialista en definirlo al revés. Fíjense, esto es lo que vamos a formalizarlo así. Y esto me lo dijeron ustedes, yo simplemente le estoy poniendo nombres, no conste que estoy forzando la barra. Simplemente estoy mirando esto para saber a quién le puse el 1. Después lo hago al revés y les quedan las soluciones chuecas y los enredos que no hacen falta. Entonces, XG, la pyme sobrevive después del 5º año de vida y toma el valor 1 si sobrevive y el valor 0 si quiere. ¿Ok? Quiebra antes del 5º año. Y Y va a ser la variable aleatoria que el banco le otorga el crédito a la pyme. ¿Okay? O sea que vale 1 si se le otorga y 0 si no. ¿Okay? He podido definirlas al revés. Así está definido. Entonces, las probabilidades que nos pedían en esa notación, X es sobrevive, Y es el crédito del banco, y vale 1 en el caso positivo de ambas. ¿Ok? Calcula la probabilidad de que una pyme tiene de caer en bancarrota. ¿Qué probabilidad me están pidiendo? Ahora vamos a escribirlo, pero en términos de las variables aleatorias. Fíjate que estás pensando como eventos. ¿Qué significa el cumplimiento de Y aquí? ¿Independencia? A ver, un momentito. Tenemos una variable, es más, lo voy a escribir aquí. Alto. Usamos notación de variables, ¿verdad? X vale 1, ¿sí? Si la empresa sobrevive. No voy a escribir todo el rollo, ¿ok? Se entiende que sobrevive más allá del 5 años. 0 si no. Y Y es 1 si le otorgan el crédito, le otorgaron el crédito,
y 0 si no. Ahora inténtenlo otra vez. ¿Por qué la X igual a 0? Es la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Ok? ¿Ya? Fíjense que eso no está aquí en la tabla, pero aquí sí ponemos, vamos a poner número, casos favorables, con la información que tenemos en la tabla. Después vamos a hacer otra tabla. ¿Ok? Número de casos favorables entre el número de casos totales. ¿Sí? Chévere, porque esto hace sentido, porque estamos asumiendo que todas las empresas son iguales. Son, en realidad, que todas tienen la misma probabilidad de haber sido seleccionadas. Son iguales, lo voy a poner así. ¿Okay? No hay razón para pensar que una empresa tenga mayor probabilidad de ser seleccionada. ¿Okay? Eso es lo que estamos asumiendo ahí. Entonces, el número de casos favorables, pues me tengo que ir ¿a dónde? 0. Yo debería poner aquí algo más. ¿Qué me serviría en esta tabla? Poner aquí, fíjense, esto es X igual a 1. Esto es X igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y esto es Y igual a 1. Esto es Y igual a 0. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos son favorables a X igual a 0? El total. ¿Lo ven? Entonces son 648. Son las que quebraron antes del quinto año, dividido entre el total. ¿Ok? Entonces yo quiero que se vayan acostumbrando a pensar así. Este ejemplo, fíjense, súper intuitivo, todo el mundo sacó la cuenta y ya, chao, ¿no? Ok. Por eso siempre les traigo un ejemplo que es bien difícil para que se den cuenta que si uno no piensa así, las cosas no salen. ¿Ok? Bien. Segunda parte. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Claro, fue por el nombre que le dimos, ¿no? También el número lo puedes haber escogido como tú quieras. Lo importante es que seas consistente con ello a lo largo de tu resolución. Por eso es que es medio pesadilla cuando yo corrijo, porque la gente le pone el nombre que le da la gana a la variable aleatoria y como quiere, ¿no? La cosa es que utilice eso para sacar la cuenta. Pero lo que es peor aún es que no definen la variable aleatoria y yo tengo que adivinar cuál es para ver si lo hizo bien o mal. Entonces yo ahí soy bastante fastidioso. La variable aleatoria no está, ¿se acuerdan el mundial, el gol de muerte súbita, el mundial de fútbol? ¿Ustedes vieron eso o no? No. Y nunca lo vieron. Hubo algún momento que después que, cuando unos equipos quedan empatados, después de los 45, de los 90 minutos reglamentarios de fútbol, tenían que ir a jugar sobre tiempo. Ahí han hecho todo tipo de experimentos. Van al sobretiempo, ¿no? Que son ¿qué? 15 y 15, creo, ¿no? Sí. Van al sobre, o menos, no, 15 y 15. 15 y 15, y entonces se acaba 15 y 15, y los tipos siguen empatados, o peor todavía, uno por el gol y el otro le empata al rato. Mucha que desgracia, entonces tienen que ir a penales, y es la lloradera, y el drama, y los italianos pierden y no meten el gol, y pierden el mundial. Todo eso es lo muy duro, ¿verdad? Ya. En algún momento hubo un mundial, ahora no me acuerdo cuál, pero decidieron que sobre tiempo. Será muerte súbita. Instantáneamente. O sea, mete gol, ya se acaba ahí para no seguir dando la. ¿Ok? Bueno, no definir una variable aleatoria es un error de muerte súbita. Sí, no es chistoso, lo sé. Pero muchas empiecen por ahí. ¿Ok? Eso es, o sea,
este curso y el de IO2. Eso ayuda a que te salga el ejercicio. Es imposible plantear algo si no sabes quién es la variable aleatoria, ¿no? Fíjense que nos costó un pelín, ¿no? O sea, no fue tan inmediato. Fíjense que me decía, el complemento de Y. Escucha, a ver, ¿qué es el complemento de una variable aleatoria? Fíjate, estás pensando en términos de evento. Fíjate que X igual a 0, así entre llaves, es un evento. Ni estabas pensando en eso, o sea, no está mal, porque en realidad eso es. El complemento de esto, ¿cuál es? Es X igual a 1, ¿no? Es lo que estabas buscando. En realidad estabas buscando el complemento de X igual a 1. Bueno, ok. ¿De acuerdo? Pero ahora uno ya no piensa en términos de complemento, sino que dice de frente, quiero la probabilidad de que X sea igual a 0 y no la probabilidad de que X sea igual a 1. Tenemos que reacostumbrarnos a pensar de otra manera. Y fíjense lo interesante que es utilizar la notación de X igual a 0, porque en lugar de decir, quiero calcular la probabilidad de que la empresa haya quebrado antes del 5º año, que pongo X igual a 0, ya eso. Al fin, una vez, después lo uso 500 veces. Y el árbol ¿Y cómo será definido la variable X? Sería el ejemplo de edición. Ahí está, ¿no? Vale 1 si la empresa sobrevive más allá del 5º año, no recibí todo completo. Está bien inscrito en la lámina, ¿ok? Y 0 si no. Y puedes haber decidido definirlo al revés, ¿ok? Por eso es que para mí es importante que lo definan correctamente en el examen para yo saber qué significa para ti esto. ¿De acuerdo? Pero, o sea, X en sí, o sea, solo X no X igual a 0, X igual a 2. Claro, X es la variable aleatoria que mira si la empresa sobrevive o no. ¿Lo ves? Y toma solo dos valores. O sea, por ejemplo, si ¿Sobrevive o no sobrevive? y si se le hace un dado, sería el número de variable del dado, puede ser. Correcto. Tomaría 6 valores. Si es un dado de 6. Un dado de 4, 2, un día de inferiores. Esto, ok. ¿De acuerdo? Qué fastidiosita la profe, pero bueno, ya van a ver que esto ayuda un montón. Ya van a ver que van a poder resolver problemas mucho más complejos viendo estos pasos. ¿Okay? Calcula la probabilidad de quebrar, dado que el banco les negó el crédito. ¿Cómo lo escribo con variables aleatorias? X igual 0. A ver, X igual a 0, así flotando en el aire o hay una probabilidad. Probabilidad De X igual 0. probabilidad de que X sea igual a 0. Coma. Coma, sí. ¿Por qué coma? No, dado que. Miren, lo está escrito aquí, ¿lo ven? Ah, ya, sí, dado que- Si dije y sería coma. Ok, pero dice dado que. Ya. X igual a 0, dado que Y igual a 0. Exacto. Fíjense que el dado que, ¿cuál es la diferencia entre el dado que y el y? Condicional e interrupción. Correcto, pero ¿qué significa en términos de excepción? Claro, ahora me lo están diciendo en matemática, pero y en la vida real, ¿qué significa? Dado que significa que ya ocurrió. O sea, yo ya sé que al tipo o sea, a la empresa le negaron el crédito. Ya lo sé, no es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que una empresa que quebró antes del 5º año le haya negado el crédito. Ocurre al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Quieren? Podemos calcular las dos. Entonces, esta, ¿cómo se calcula? Bien, ustedes me dieron el número de premios, pero piensen ahora, voy a cambiar de color aquí. Este es el evento A, este es el evento B, para hacérselo familiar. ¿Cómo se calcula la probabilidad de A dado B? Intersección Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de
sobre la probabilidad de B. Entonces, usemos esto. Esta intuición, ya que parece que estamos como inventando la agua tibia, pero eso ya lo aprendí. ¿Ok? Estoy cambiando notación, nada más. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, eso es la probabilidad de que, esto no ni siquiera cambiándola. La estoy haciendo más eficiente como notación. ¿Ok? Y igual a 0, la notación de intersección, pero para variables aleatorias, se usa la coma. ¿Ok? Este es el equivalente de intersección. No se usa intersección con variables aleatorias. Entre la probabilidad, le voy a poner la probabilidad de B, entre la probabilidad de la conexión. ¿Ok? Y ahora, ¿de dónde saco ese numerador? Sería todo Y inversión. Todo igual, estás diciendo el de abajo. Ok, el de abajo es Sí. 753 entre 1038. ¿Están de acuerdo con José Miguel? No, Sería sería 603. Ay, muy bien. Ah, ya, eso sí. Eso sí, el denominador, ¿están de acuerdo con José Miguel o no? Sí, ¿no? O sea, ¿cuántas son Y cumplen que son Y igual que son? ¿Cuántas cumplen que el banco les negó el crédito? Del total de 1038 hay 753 a las cuales les negaron el crédito. Una pila, ¿no? Casi no le aprueban el crédito a nadie. ¿Correcto? Ya. Y arriba que va, ¿qué es X igual a 0, Y igual a 0? Estoy aquí, ¿no? En la intersección, justo ahí. ¿De acuerdo? Entonces es 603 del total. Chévere, porque ahora puedo tachar. ¿Ya? Y me da lo que tengo. Porque fue el numerito que me dio. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Imanol. Imanol. Este nombre no. Te voy a llamar Emanuel. Te voy a llamar Imanol. Ahí está. Imanol y la chica que está a tu lado se llama Luciana. A mi papá es Lucio, pero es Luciana. Luciano. Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguien tuvo dificultad cuando Imanol dijo, esto se calcula así? Todo el mundo dijo, ah, claro. O hubo gente que dijo, ¿de dónde lo sacó? Pero así, honestamente. Pareció así exótico o sí se les ocurrió. Ah, sí, hace sentido. Ya. Fíjense que es interesante porque dijo, en el mundo de los Y igual a 0, ¿cuáles? O sea, de entre los que a los que se les negó el crédito, ¿cuántos de ellos quebraron antes de él se fue a una parte del espacio muestrado? ¿Sí? Se fue a la parte donde estaban todas las que habían quebrado. Y de esas escogió, dice que cambió de espacio muestral. Eso es lo que hace condicionar. Se va a un espacio muestral más chiquito, un subconjunto del espacio muestral. De todas las empresas que han quebrado, voy a seleccionar aquellas a las cuales les negaron el crédito. Y eso es el 603 entre 750. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Ahora le vamos a poner nombre a esta función. ¿Ok? Y además, de paso, pues, tratemos de que cuando veamos estas funciones definidas, no sean unos bichos raros, sino que tengamos un ejemplo de referencia para pensar cómo ir. ¿Ok? Eso es lo que yo espero que
Entonces uno empieza con un ejemplo precisamente por eso, para que después cuando la cosa se ponga peluda, ¿okay?, tengamos una referencia sencillita, intuitiva, de cómo decir, a ver, allá era así, aquí debe ser así. ¿Ok? Listo. Entonces voy a grabar acá, pantalla. Aquí está la definición y por supuesto, miren lo que hay aquí. Ya lo voy a poner más grande, tranquilos. Ahí está. Ahora le he dado un nombre a estas cosas. Ahí, por cierto, Y y X deberían ser mayúsculas porque son las variables aleatorias. Ahí hay un error. Increíble. Esta cosa, no sé cuántos años tiene, siguen teniendo. Y eso que la revisé, antes de venir para acá. Que por cierto, fue lindo. Lo pasé todo a cuarto, estaba diciendo, ay, ya está lindo. Si el lindo se ve, me pregunta. Tengo que reiniciar la máquina para hacer no sé qué y perdí el documento. Estaba en un infarto. Sí, ChatGPT no pasa RPress a cuarto todavía. No lo sabe hacer, porque cuarto es demasiado nuevo. Entonces yo aprendí cómo pasarlo y me borró el archivo justo cuando vine a primera clase en cuarto. Aquí estamos con la RPress, que se falla. Bueno, sí, están fallando los dibujos, pero bueno, ya se escrito. Ahí está. Fíjense, estos animales nosotros ya los conocemos. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Qué aleatorias? ¿La probabilidad es aleatoria? No, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Es la función de probabilidad. ¿Ok? Estas son las bichitas que calculamos la vez pasada con los experimentos. ¿Ok? Esta es la función de probabilidad de masa. Fíjense que ahí ya puse fracciones, ¿no? Estoy resumiendo la información, ahora ya calculé las funciones de probabilidad de masa. Calcularon una solita, que fue la de, ¿cuál fue? 648-38, la de X igual a 0 la calcularon ustedes. Yo simplemente terminé de llenar la tabla. ¿Ok? Ya saben cómo calcular todas esas. Esta es la función de probabilidad de masa. Ahora, como son dos, esta es la marginal. De X, de la variable aleatoria X. ¿Ok? Por eso tiene este subíndice aquí que parece notación de arbolito de Navidad. Estoy diciendo, esa es la función de probabilidad de masa de la variable aleatoria X. ¿Ok? Y esta es lo mismo, pero Y, ¿no? La función de probabilidad de masa marginal. Y. Porque estás marginalizando, tienes dos, y estás mirando como que una de ellas nada más. Y fíjense lo interesante, el cómo se calculó esta tipa. A ver, ¿cómo se calculó? No, hay dos, porque ahora tenemos dos variables aleatorias. Marginal significa que estás marginalizando una de las coordenadas. Ok, así como cuando veías proyecciones, veías un vector en el plano, veías tu proyección al eje X o su proyección al eje Y. Bueno, aquí estoy mirando solo una variable, independientemente de quién sea la otra. ¿Cómo caracterizo una sola cuando el problema comenzó con dos? Son como las componentes, porque ahora la variable aleatoria, en realidad, ahora es un vector. Yo tengo un vector aleatorio. Tengo el vector XY, marginalizar es mirar cómo caracterizo X solita, independientemente de Y. Si yo tengo que sacar cuentas con X, yo quiero saber
¿Cuál es la probabilidad de que una empresa quiebre antes del 5º año? Yo no necesito saber nada sobre Y para calcular eso. Esta variable aleatoria es una variable aleatoria de las de probabilidades y estadísticas. La del curso bien. ¿Ok? Y lo mismo Y. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una empresa le haya negado un crédito, ¿sí? Esa probabilidad depende solo de Y. No necesito saber si quebró o no quebró la empresa para calcular probabilidad de crédito. Y fíjense cómo se calcula. ¿Cómo calculo la probabilidad? Y ahora fíjense que ahora la notación es esta, ¿no? Esto lo que significa es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0. Esto lo calculamos. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí en stand-by un ratito. Ya va, me falta definir otro. Este animal que está aquí es 9. Lo voy a poner en rojo, que es otro animal diferente. Este de aquí. Este de aquí tiene estas 4 probabilidades. ¿Lo ven? Mientras que las azules estas, ustedes deberían ponerle un color a una y un color a la otra. No sé. Esa función de probabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando teníamos que calcular la función de probabilidad? Teníamos que ver quién es la imagen de la variable aleatoria y dar todas las probabilidades de cada una de esas imágenes. Aquí la variable aleatoria toma 2 valores, la función de probabilidad tiene 2 probabilidades. ¿Ok? Quedan todas. Lo mismo aquí para la Y. Son 2. ¿Las ven? Miren que las 2. Perfecto. Fíjense que las 2. Debería ponerlo en otro color más. Déjenme ponerlo en otro color más. Ahí está, la verde. Lo verde para que se vea que es el más. ¿Cuánto da 390 entre 1038 más 648 entre 1038? 1. Da 1. ¿Por qué da 1? Son complementos. Porque es una función de probabilidad de masa. Cada una de esas probabilidades tiene que ser un número entre 0 y 1 y las dos tienen que sumar 1. ¿Sí? Porque X solita, cuando yo miro todas las empresas que tengo, pues tengo algunas que no. Tiene que sumar 1. Y de la misma forma, fíjense que la verde también suma 1, ¿correcto? ¿Ya? Los 4 numeritos en la roja, en el recuadro rojo, también suman 1, ¿lo ven? ¿Lo creen o no? Sí suman 1, ¿no? Ya. O sea que este animal que está aquí, lo vamos a llamar la función de probabilidad de masa de X, Y, ¿no? Del vector X, Y. Que uso mayúsculas ahí, usa probabilidad de masa de X, y variada o conjunta también se dice. Y variada también se usa la palabra conjunta. ¿Okay? La diferencia aquí es que bivariada se sabe que son 2, juntas pueden ser 2 o más. ¿De acuerdo? O tener 7 sería conjunto y no sería bivariada. ¿Ok? ¿Correcto? O sea, porque van a conseguir esos nombres también en los libros. Fíjense que todas las funciones de probabilidad de masa satisfacen que sus valores son positivos, ¿sí? Y que la suma sobre todos los valores en la imagen da 1. Entonces, bueno, todas son funciones de probabilidad de masa, unas son funciones de probabilidad de masa de vectores y otras son funciones de probabilidad de masa de variables aleatorias. Entonces, de la muestra, todos los elementos deben, o sea, deben tener valores para ambas variables. O sea, no sé si el préstamo que... No te dejan entender. No te entendí. O sea, de que en el caso de las certezas, todas pueden responder a la variable X o a la variable Y. Correcto. Sí.
O sea, Porque si a la empresa, por ejemplo, no le había solicitado un crédito, no participaba de esta parte, estaba en otro lado. ¿De acuerdo? Entonces aquí todas podían responder si les habían aprobado el crédito o no. Y después supimos que los que tenían menos de 5 años se habían sobrevivido, ¿no? Y los que tenían más de 5 años, pues ya sabían que el crédito fue claro. ¿Ok? entonces, o sea, para la función de como que todas debe ser como que compartir los valores. Están dando los valores, pero usted puede responder a variables. Correcto, sí. Y si fuera. Lo que quieras decir, te lo voy a decir bien matemáticamente, porque eso es lo que estás pensando. O sea, para la empresa estar aquí, tiene que ser capaz de, o sea, no puede tomar el valor 2 en cheque. O vale 0 o vale 1. Y X o vale 0 o vale 1. Si yo tengo que definir otra cosa ahí, ¿no? Por ejemplo, suponte que quiero ver las empresas que han durado más de 10 años. Esa ya no. O sea, más de 10 años sí toma el valor más de 5, ¿no? Evidentemente. Pero si tú quieres discriminar por eso, entonces ya la variable es otra, toma más valores, ya es otra cosa. ¿Okay? Pero sí, la unión tiene que dar 1038. Es una partición de tu espacio. Sí. Ya. Es básicamente que suceda o que no suceda. Correcto. Es un experimento Bernoulli. X es Bernoulli, Y es Bernoulli. Correcto. Fíjense que lo que estamos estimando aquí con esta muestra, si se dan cuenta, es una muestra de las pymes de Lima. ¿Verdad? En Lima hay muchas más que 1038 empresas. Es una muestra. Por lo tanto, estamos estimando la probabilidad de que una empresa quiebre después del quinto año, antes del quinto año. Si hubiera otra variable, eso sería 3D. Sí. Sí, correcto. Te tengo un ejemplo con 3 variables de la clase. ¿Ya? Lo interesante de hacer 2 variables es que los conceptos son fácilmente generalizados. Entonces yo no necesito irme a un ejemplo contra difícil para enseñar los conceptos. Se lo hago en 2 variables y después les digo cómo se generaliza. ¿Ok? En 2 variables puedo filtrar cosas, es más esto, pero puedes tener, ahí tendrías las marginales de las 4, podrías tener marginales, fíjate, esta es una buena pregunta. Si tienes 4 variables, puedes tener marginales de cada una, puedes tener marginales de 2 a 2, puedes tener marginales de 3 a 3. Y tienes la conjunta de 4. ¿Correcto? Imagínate las condicionales, que todavía no he hablado. Claro, yo puedo condicionar con respecto a lo que le pasa a 3, calcular la probabilidad de la 4. Claro. Si se dan cuenta, todo eso se puede. ¿Ok? Entonces, en el caso de 2, fíjense que nosotros calculamos otra probabilidad. ¿Cuál fue? Calculamos la probabilidad. Hay otro animal más difundido por aquí, ya, no sé, ya debería darles el 3. Pero digo la idea y nos vamos al 3, sin definir. ¿Ok? Pero nosotros calculamos la probabilidad de que dado que era que no le habían, que le habían negado el crédito, eso era, Calcule la probabilidad de quebrar dado que el banco le negó el crédito. claro, pero ya no me acuerdo cuál era quebrar, X o Y. Todo lo malo es 0. Buenísimo. O sea, mi marido me ha quitado Yo no sé. ¿en serio? No me explico. No, la condición era Y igual a 0, dividimos por Y igual a 0 antes. Estaba bien, esta fue la que calculamos, ¿ya? Entonces, piensa que yo puedo mirar la probabilidad de que X sea igual a X, dado
que el banco no le otorgó el crédito, y puedo hacer eso para X igual a 0 y 1. ¿Sí o no? O sea que este animal que está aquí, ¿cómo lo voy a llamar? Probabilidad. Función. Condición. Ahí está. Le pusieron ustedes el nombre, ¿no? De probabilidad de masa. Condicional. Y yo les dije, todas las funciones de probabilidad de masa suman 1. ¿Qué significa en el caso condicional? No, en lo rosado. ¿Se ve que es rosado? En la pantalla. O sea, este color es diferente a este. No sé, pregunto. Hace un par de siglos tuve un chico que era daltónico y me dice, ¿por qué se esmeraba tanto? Ya, si hay alguien me lo hace saber, me puede decir privado, bueno, no sé, igual no se va a ver, pero yo por lo menos diré, este color es diferente de este. Ya. Pienso que la probabilidad de que X sea igual a 0, dado que Y es 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, dado que Y es 0, o sea, dejando fija la condición, ¿cuánto debería dar eso? 1, porque también es una función de probabilidad de masa. Cuando diga eso, es que la cosa suma 1 sobre todas las imágenes. Y fíjate que aquí me sirve chévere lo de... No, recuerdo ahorita, la próxima clase, perdón, y ahorita con el feriado en medio, ajá. Fíjense que con lo que hizo Imanol, que dijo, bueno, de las que les negaron el crédito, me voy al otro espacio muestral, ahí suma 1. Las que quiebran más las que no quiebran, probabilidad de las que quiebran más la probabilidad de las que no quiebran, eso tiene que sumar en este espacio muestral más chiquito. ¿Correcto? Sí. Sí suma. Está sumando intersección y no condicional. No las hemos calculado, teníamos solo esta. Hace falta calcular esta otra. Ahora en el break, calcúlalas. Tiene que sumar 1. Si no suma 1, no me equivoco. O sea, todas las funciones de probabilidades, Todas suman 1 cuando suma sobre todos los valores de suma. ¿Ok? Y ojo que esta variable aleatoria se llama X dado Y igual a 0. O sea, vamos a tener variables, o sea, vamos a tener vectores de variables aleatorias y vamos a tener variables aleatorias condicionales. Además de las típicas marginales que ya las traíamos de atrás, ahora les cambiamos el nombre para diferenciarlas de las otras dos. ¿Ok? ¿De acuerdo? 3:56. Volvemos a las 4:06. ¿Ok? Creo que hace falta para el mail. No, le digo que imagínate faltarte una clase. Sí, no es una buena idea. Es más, yo creo que ni siquiera es una buena idea ver la grabación sin haber venido. Porque obviamente va a ser mejor ni siquiera ver la grabación. Pero la interacción ayuda un montón. Que tú no te quedas con la duda en ese instante. Tú ves la grabación y no pudiste preguntar, y ahí se va acumulando la cosa. Entonces, igual la función de probabilidad de masa del variado, o sea, siempre que también tiene que sumar 1. Sí, claro. Fíjate, el recuadro rojo del centro suma 1. Y tiene 4 valores, ¿no? Esa variable aleatoria. Tiene 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La imagen, los elementos de esa imagen son vectores, ¿no? ¿Lo ves? Dime. La función de la probabilidad.
¿Cómo? La parte que está aquí abajo, que me da uno, es para poder determinar la función de la probabilidad de masa. No, o sea, la función de probabilidad de masa condicional son estos, o sea, en realidad es esto que funciona. Déjame. O sea, realmente ni siquiera es. Déjame borrar esto de aquí. En realidad es eso. Fíjate que tengo esta probabilidad que toma valores para x igual a 0 y para x igual a 1, esas probabilidades válidas. Son 2, porque aquí x dado que y igual a 0 toma 2 valores. ¿Correcto? Y estos dos tienen que sumar 1. Siempre tienen que estar pendientes quién está en la imagen. ¿Qué forma tiene esa imagen? ¿De acuerdo? Voy a apagar. Me recuerda de prender la cámara.
¿Qué es un Gente, nos toca comenzar. Ya, a borrar. ¿Qué? No sé que estoy grabando las pantallas, se las estoy publicando. Las voy a comenzar a publicar ahora. Porque esta es la primera clase de la que te puso, ¿verdad? Ya. Pues les digo, lo voy a poner en módulos y recursos. ¿Cómo es? Recursos y materiales, módulo de recursos y materiales, va a haber una carpeta que se va a llamar Sarra 2023 1, y ahí voy a ir colgando todas las cosas. Para que lo sepan. Bueno, listo, borro. Fíjense que en el RPress ustedes van a ver que yo no es que uso todas las cosas que están en el RPress, normalmente resuelvo en una de las páginas, pero después, a continuación, en el RPress, normalmente está todo ordenado, todas las cuentas que saqué están todas ahí. Miren, miren lo que está pasando aquí. Seguimos con la misma tablita. Un poquito ahí. Fíjense cómo calculamos la probabilidad de que x sea igual a 0. En realidad, sumamos, a ver, x igual a 0 es mirar. Estoy sumando así. Estas dos. ¿Lo ven? O sea, yo estoy para calcular la probabilidad, estoy haciendo para calcular la probabilidad de que x sea igual a 0. Estoy sumando la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0. Más la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1. Está al revés. Hay que ir igual a 1 primero y y igual a 0 después. ¿Sí me entienden, no? Porque ahora les voy a decir cómo se calcula en general una función de probabilidad de masa marginal a partir de la conjunta. ¿Ok? Porque aquí, digamos, las miramos individualmente, no la estábamos calculando a partir de la conjunta. ¿Sí? La conjunta es todo eso. ¿O cuál es la conjunta? A ver, ¿alguien me puede decir quién es la conjunta para ver si se entendió o no? ¿Dónde están las dos variables? Es esta, ¿no? Ah, ya. Ojo que quizás no lo dije y he debido decirlo, pero esta notación así es todavía un resumen más de esto es la probabilidad de que X, o sea, no es un bicho raro, es esto mismo. Lo que pasa es que ahora la estamos escribiendo todavía más corta. Entonces, por ejemplo, si yo miro y podríamos quitarle el subíndice X y Y, no haya duda, quién va primero y quién va después, podríamos quitarse. O sea, y hablar de P de 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Ojo que no lo dije en la lámina pasada, pero eso es lo que es. Y de la misma manera, E sub X de X es la probabilidad de que X sea igual a X. Cuando yo doy esto para X igual a 0 y 1, esto completo, todo esto completo es lo que es la función de probabilidad de masa. Es función de X. ¿Lo ven? ¿Ya? Y aquí tengo que dar lo mismo, pero le tengo que dar para todos X de
¿Dónde? Bueno, y es fastidioso de hacerlo. A ver, podríamos decir, usar la computación que venimos usando antes. Para todo X, Y, perteneciente, así se debería poner antes de producto cartesiano de la. Quiere decir 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Esa es la imagen de ese vector. ¿Correcto? La imagen son vectorcitos. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Esos son los valores que toma esa función de probabilidad. Los vectores se refiere a vectores, porque vectores no esas diferencias Claro, los vectores tienen magnitud y dirección. sí, sí. Aquí son puntos en el R2. Ah, ya, ya. Si tú lo miras de cero, va a tener las flechas, pero no es que son puntos de R2, nada más. DM2. ¿Qué es eso? Ah, Sí. El plano cartesiano, ¿sabes? sí, sí, sí. Pero es así como, estoy definiendo un elefante, ¿no? Pero aquí, o sea, es más sencillo que esto, porque esto es 0, 1, este, más nadie. O sea, el R2 es todo el plano cartesiano, le estoy usando esos 4 puntos nada más. ¿Correcto? Sí, sí. O sea, este es el dibujo de la imagen, esto es 0, 0, esto es 1, 0, esto es 1, 1. Es importante, o sea, las preguntas que están haciendo no me parecen para nada inútiles, para nada. En realidad estás aclarando. Fíjate que esa es la imagen. ¿Qué valores puede tomar la función de probabilidad de masa conjunta? Son esos 4 valores. ¿Ok? Vale. Sí, así como en matemática 3 teníamos el rollo de ya un vector, es una matriz, es un escalar, qué rayos es. Aquí pasa lo mismo. Tenemos conjuntos, tenemos los elementos de los conjuntos, tenemos probabilidades, tenemos, ¿no? Uno puede unir, aumentar, intersectar conjuntos, puede sumar, multiplicar probabilidades, ¿no? O sea, aquí hay que tener cuidado con cuál es el instrumento matemático, ¿cómo se llama? El dicho matemático con el que estás trabajando. ¿De acuerdo? Para no confundir. Fíjate que tú me hablaste del complemento de Y. No hay tal cosa como el complemento de una variable aleatoria. Pero el complemento de un evento sí. ¿Ok? Y yo puedo mirar el evento X es igual a 0. Eso. ¿Ok? Vale. ¿Los confundí o sí me entendieron? Fíjense que para calcular la marginal en 0, tengo que sumar la conjunta para todos los valores de Y, o sea, de la otra variable. Eso es lo que estoy haciendo. Yo quiero la probabilidad de que X sea igual a 0, tengo que sumar, fíjense que aquí he variado Y. ¿Lo vieron? Si yo quisiera la probabilidad de que Y fuese igual a 1, ¿qué tengo que hacer? A partir de la conjunta. Fíjense que tengo que sumar la probabilidad de, con Y fijo, escucha, Y no va ahí. Sí, pues porque Y es la segunda coordenada, y si es un par ordenado. Y igual a 1 con X igual a X para X igual a 0 y 1. Eso es lo que estoy haciendo. Claro, aquí tiene dos términos, dos sumados. Pero si tuviésemos más, entonces tengo que recordarme que la marginal se calcula a partir de la conjunta sumando sobre la otra, o sea, sumando la conjunta sobre la otra variable. Hago variar la otra variable. O sea, es sumar así o es sumar así. ¿Se entiende? Que para 2 se ve clarito, cuando les pongo la definición, yo si les hubiese puesto esta cuenta de una vez, los mato. ¿Ya?
He aprendido, porque cuando llegué aquí a usted, yo llegué ahí, teorema de demostración, agárrense con ese cinturón de seguridad que despegaba. Y sí, no despegaba. Después entendí que tenía que enseñarles primero a gatear, luego a caminar, luego subir escaleras, por fin entraron al avión y ahí comenzamos a... Entonces, sí. Entonces vamos despacito, ¿ok? Ahora voy a poner la definición, ¿no? ¿Cómo se hace? Y ahora deberíamos de entender, es lo mismo que el cuadrito, está sumando así, está sumando así. ¿Ok? Eso es lo que yo espero cuando vean la cosa cochina, fea y horrorosa. A ver, voy a borrar, ¿puedo? ¿Sí? Ya la grabé. Ahí está. Fíjense que estoy calculando. Es más, aquí podría haber hasta otro igual y todo, para terminar de fastidiarles la vida. Yo voy a hacer en negro. Esto es lo mismo que poner Y en la imagen de Y. Díganme cuántos entienden esta ecuación. Usando la notación más abreviada, digamos, eso es lo que estoy diciendo. Para calcular la marginal en X, tengo que agarrar la conjunta y sumar todos los valores para ese X está fijo, X fijo. ¿Ok? Aquí muevo Y. En esta, al contrario, Y está fijo. Y muevo X. Cuando tengamos una cosa más compleja, yo debería de reconocer esto. ¿Se entiende esto? Esto es, lo voy a poner así, como, o sea, yo estoy aquí respondiendo, cómo calculo las marginales. Voy a poner las funciones de probabilidad de más, las marginales a partir de la conjunta. Yo sé que José Miguel me va a preguntar, no sé, porque los José Migueles tienen eso. ¿Ustedes saben cómo conocí yo? No, es que de verdad, José Miguel y yo nos conocimos, mi esposo. Nos conocimos el primer día de clase en la Universidad Simón Bolívar, estábamos en la misma sección del primer año. Y bueno, a mí no le paré mucho, la verdad, pero empezamos a ver matemáticas 1, y el tipo se me acercaba y me decía, intentaste hacer esta derivada. ¿Qué pasa, vale? Prueba. Era justo el ejemplo que no se podía hacer porque la bicha no era derivable en serio y tenía el problema. Así. El tipo realmente me puso a estudiar. Eso se entiende. Pero me hacía unas preguntas que yo no odiaba. Yo decía, ya me hice todos los problemas del libro, estudié toda la teoría, está hecha en un taco y ya, no hay nadie que me pueda hacer una pregunta que yo no sepa. Ahí venía José Miguel Renaud. Hasta esto, yo me quedé. Eso era José Miguel Renaud. Luego matemáticas 2 fue muy curioso porque el profesor estaba explicándonos cómo calcular el volumen de sólidos en revolución, ¿no? O de intersección de sólidos. Claro, el tipo calculó el volumen de la intersección de 2 cilindros y estaba así. No me entendió jamás en la vida. Llega José Miguel Renaud y dice, profesor, disculpe, estoy tratando de visualizar se ve la intersección de 3 cilindros. Y el profesor comienza a sudar. Dice, bueno, déjame ver si lo puedo pintar. Y esto a mano, no es que sacó nuestros programas, esto era Sarro y Kisa, ¿no? Estamos hablando del año 86, ella me puede calcular la edad. Esto, ¿no? Matemáticas 2, Miguel Renaud, Claudio Dionini, clase, lo están viendo. El profesor Jorge Viola, que era una eminencia. Jorge Viola sudando, se para José Miguel y dice, este es el dibujo, profe, mire, se ve así. Lo dibuja, que además viene de familia de artistas, dibuja bien.
Yo dije, qué desgraciado. Hice mi fiesta de cumpleaños en noviembre, habíamos entrado en septiembre, no lo invité. No lo invité. Me invité a que después fue mi padrino. Bueno, ya, un break, otro break. Ok, entonces esta lámina responde a la pregunta, ¿cómo calculo las marginales a partir de la cosa? Ok, entonces José Miguel aquí me hubiese preguntado, ajá, y son 4, ¿quiénes son las marginales 2 a 2? ¿Cómo hago? ¿Cómo las obtendría? Pues tenemos que ver cómo sería la cosa, generalizo más de 2. Claro, si tengo 4, tengo la marginal de 3 de ellas. Entonces tengo que agarrar la conjunta de 4 y sumar sobre la que no está en ese trío. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ven que la generalización sí es natural. Si tengo 2, para calcular la de una, tengo que sumar sobre la otra. Si tengo 4, quiero la marginal de 3 de ellas, tengo que agarrar la conjunta y sumar sobre los valores de la cuarta que no está en el trío. Siempre sumo sobre la de 2. Y si quiero la marginal de 2, o sea, dejo las 2 fijas y sumo, voy a tener una doble sumatoria, voy a tener que sumar en las 2 que no están en el par, con la cual estoy calculando lo más. ¿Sí? Dime. En las variables que yo estoy tomando fijas, tengo que hacer una combinación entre sus mayores. Sí, sobre todo los valores que tomen las 2 que no están en el par, a la cual le está calculando lo más. Es así. Imagínense la fórmula, ni lo intento, pero sí se entiende. ¿Cuál es la idea? O sea, estoy sumando así en la tablita o así en la tablita, en el caso no hay tablita, sino que tengo, por ejemplo, si tengo 3, tendría que tener. Ya, pero no se mortifique. O sea, todo el examen va a ser de 2 valores. Sí. Pero sale la contigo. Pero sale la contigo. O sea, no van a ver lo que dices. Pero no, Perú sale la contigo. Sí, correcto. En Perú se va a ocurrir toda la evaluación continua. Eso es lo que pasó. Ya, bien. ¿Se entendió? Sí, bueno, ahí tienen la fórmula general para que vean que sí se las di. Quiere calcular la Ya. Aquí está el cálculo en limpio. Les dije, lo voy a hacer todo sucio, después queda bien escrito que refresco. ¿Para qué necesitamos variables aleatorias multivariadas? Okay, estamos en el caso bivariado porque, bueno, ya estudiamos las características individuales, las vimos cómo se caracterizaban a través de la función de probabilidad de masa. No vimos muy bien lo de la función de distribución acumulativa, que no calculamos ninguna, por eso en este momento lo vamos a hacer. Ok, ahora queremos estudiar el comportamiento de unas contra las otras. Ok, no solamente cada una por su lado, sino la combinación de cómo una afecta a la otra. Tal como hicimos, cómo afecta el hecho que le hayan negado un crédito al hecho de que la empresa quiebre o no. ¿Ok? Hay muchos más ejemplos. Podrían pensar en la demanda de un producto y el nivel de inventario de ese producto. ¿Ok? Para pensar en ingeniería industrial, ¿para qué sirve? Pero además, nosotros estamos en la dirección de querer estudiar realmente qué le pasa a una variable aleatoria en el tiempo. ¿Ok? Yo necesito saber, por ejemplo, cómo es la demanda de un producto a lo largo del tiempo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Inca Kola, ahora se debe estar vendiendo, yo no tomo esa cosa, ¿okay? Yo no tomo refrescos en general, pero ahorita que hace tanto calor, se debe estar vendiendo muchísima más Inca Kola, o sea, la demanda de Inca Kola debe haber crecido mucho más, y de todos los refrescos, las bebidas, el agua, todo lo que se pueda tomar frío, esto debe haber aumentado considerablemente ahora con el calor, ¿no?
Estoy segura que la producción se comporta. Ya. ¿Okay? Así como cuando Perú fue al mundial, ¿ok? Y estas empresas produjeron cerveza pareja y Perú pierde en el partido. Pensábamos que nos íbamos a emborrachar todo por semanas, pero era el mismo y el despecho. Entonces, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas es precisamente lo que tiene que ver con el monitoreo de una variable aleatoria en el tiempo. Y eso es lo que hacen los industriales. ¿Okay? Por supuesto, después tú puedes escoger un área y otra y no dedicarte exactamente a eso. Pero tú quieres predecir la demanda para saber cuánto producir. ¿Okay? Necesitas saber cuánto tienes que tener en tienda, porque si viene el cliente y te pide un producto, si tú no lo tienes, es una venta perdida. Empiezas a perder plata. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Vamos en NIO2, precisamente lo que vamos a ver es cómo, vamos a ver procesos que son precisamente el monitoreo, o sea, cómo estudias el comportamiento de una variable aleatoria en, por ejemplo, valores de la acción, de una acción de la bolsa, cómo fluctúa en el tiempo. De hecho, no fluctúa así tan bonito, sino que hace así, ¿no? Son procesos estocásticos que llaman, por ejemplo, un movimiento planear. Son estocásticos muy complejos de estudiar. Entre otras cosas, no son derivables en ninguno de sus temas. Hay un montón de matemáticas, pero son continuos, ¿no? Los valores de la acción de la bolsa, si ustedes ven cómo se ven los gráficos, se ven así, ¿no? Varían un montón, ¿no? Y después viene esto muda, ¿no? Y hace así, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas no son fáciles de estudiar. Bueno, y tenemos que comenzar, también lo que yo digo, aprendimos a sentarnos primero, después a gatear, ¿no? Y ahí estamos comenzando a gatear. Vale. Entonces está la función, hay otra función más, o sea, hay un montón de funciones. A esta le vamos a dedicar su momento, más bien cuando veamos las funciones, no ahora. Pero fíjense que ustedes ya calcularon para el caso univariado, tenía la variable aleatoria X, lo deben recordar, que en la tablita, o sea, por ejemplo, cuando les daban la exponencial, no se acuerdan de la exponencial, o sea, tenía una función de densidad, que era de la forma lambda por E a la menos lambda X mayor o igual que 0. ¿Se recuerdan de eso? Sí. ¿Te parece, no? Y entonces les daban otra función más grande, que decía F mayúscula, que era 1 menos lambda por E a la menos lambda X igual que 0. ¿Alguien se acuerda qué animal era esto? ¿Cómo se definía? Ya, Muy bien. ¿No? La probabilidad de que la variable X fuese menor o igual que X, X no hablamos de esto, ¿verdad? Ya, yo tengo un pastel porque en NIO2 estoy haciendo repaso de lo que estoy dando y hoy venía. Acuérdate que aquí no es repaso, tienes que explicarlo todo, porque esto no lo han visto. En NIO2 esto lo vamos a hacer rápido porque ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, ahora tengo que llegar a estadística y decir, bueno, ya. Tengo que repetir a mí mismo. Entonces, esto es para todo X real. ¿Okay? Esta es la versión bivariada. ¿Okay? En vez de tener solamente X menor o igual que X, ahora tenemos dos. X menor o igual que X, y Y menor o igual. Haremos ejercicios de esto, hoy no voy a pasar por ahí. ¿Okay? Pero hay esta función también, que es la función, o sea, la función de distribución acumulada y variada. ¿Ok? Que se extiende igualito de manera natural a 2 por 20. Puede ser más o menos por 20. ¿Okay? La función de probabilidad de masa bivariada. ¿Ok? Esa notación, ya lo dije antes, pero ahora lo tienen limpio. No más que decir ahí.
Y este es el gran mensaje del día. ¿Por qué es que es importante esto? Ustedes van a creer que yo lo hago solo para bajar el punto de exámenes. No, es otra función. ¿Ok? Mi asesor de doctorado siempre me decía, Claudia, acuérdate de hacer un reality check. ¿No? Ustedes van a calcular un montón de cursos, digamos, en Perusa, van a ver que les vamos a pedir calcular funciones de probabilidad de masa a cada rato. Y van a ser marginales, y van a ser conjuntas, y van a ser condicionales. Todos esos animales son funciones de probabilidad de masa. No la función de distribución acumulativa, las otras. ¿Ok? Eso quiere decir que todas tienen que sumar 1. Que sus entradas son positivas. Entonces yo saco la cuenta, me estoy calculando la probabilidad que x igual a 0, la probabilidad que x igual a 1, la probabilidad que x igual a 2, la probabilidad que x igual a 3. Aquí el rollazo, un poco de cuentas. Llego al final, termino con el último valor de la imagen y la bicha no me suma 1. Estoy en el examen, ¿qué hago? Si no verifico, me doy cuenta que la cosa no suma 1, es un error y no me doy cuenta. Pero sí me doy cuenta porque hice el reality check que dije, escucha, déjame ver si esta cosa suma 1. 0.0032, 0.34. Se suma 1. Bueno, debe estar bueno. A lo mejor está malo. A lo mejor el cálculo no está bien, pero es menos probable. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Porque es importante, o sea, la teoría aquí es bien importante. Te va a ayudar a tener estrategias durante un examen para no equivocar. ¿Ok? Ya hablaremos de las propiedades de la función de distribución. Lo voy a dejar cuando vea que continuas, lo hacemos aquí, que es más complicado. ¿Ok? Entonces, estas son las propiedades, por supuesto, tienen que ser números positivos y tienen que sumar 1. Aquí lo puse para el caso de la bivariada. En realidad, aquí el mensaje es todas las funciones de probabilidad de masa tienen que sumar. ¿Okay? ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sobre su imagen, voy a poner. Cuando es bivariada la imagen, esta imagen de todos los posibles resultados de esos vectores, ¿no? Si es la marginal, pues la imagen de la marginal, X de la Y. Si es la condicional, con la condición fija, claro, sé que no le dieron el préstamo, eso suma. ¿Ok? Hay que sumar 1. ¿Correcto? Aquí hay un dibujo que se lo voy a mostrar aquí. Para que ustedes vean cómo se está volcando mal el pre. Ahí está el dibujo. O sea, el tipo lo tiene ahí, pero no sale el RP. No sé por qué raro. Yo ya aconsejo que se mire y no lo pregunté. El código está correcto. No lo generaría aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso? No sé. Es un gráfico 3D. No se ve. No se ve. No se ve. Pues se va a compartir pantalla. Veamos el código, ¿no? Ya. Estas son las tripas del archivo. Esto es lo que yo veo que me estoy preparando. ¿Qué? Si ven el gráfico del lado derecho, sí se ve, ¿no? ¿Qué creen ustedes qué es eso? No. Pero está serio.
los sensores. Es una función de probabilidad de masa bivariada. ¿Sí? O sea, aquí está X y aquí está Y. A ver cómo hago para que se vea. Pero aquí estoy haciendo esta X, ¿lo ven? Y aquí está. Bueno, lo voy a poner aquí, pero obviamente la ahí. Bien. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué son esas agujas que salen así? Yo las llamo la cama del partir. ¿Saben lo que es un partir? ¿No? Loco. ¿Se acuerdan? Se ponen una cama de clavos. Ya, ¿Para qué? terapia. Sí, supuestamente para relajarse. También está, se acuerdan sobre una cama de clavos. O sea, hay gustos y colores para todo el mundo. Se lo puse a distintos colores. Fíjense que aquí la masa está concentrado en esos clavos, ¿no? ¿Lo ven? Esos clavos tienen distintas alturas. ¿Sí lo ven? La altura corresponde a la probabilidad de esa masa. Mientras más alto, fíjense que aquí tengo la escala de colores, mientras más grande, más probabilidad tiene esa masa de ocurrir, ¿no? Y esa masa está asociada a un evento. ¿Okay? Aquí puse una variable, o sea, una variable aleatoria y variada que toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7 valores, ¿no? 49 valores, y ven que hay algunos clavos de altura muy chiquita y algunos clavos de altura muy alta. Probabilidad. ¿Ok? La uniforme sería una cama planita donde el partir se acostaría y no sé. Y sería así. Entonces, bueno, la versión continua de esta cosa es agarrar una sábana y echarla sobre él. Y esa sería la densidad, ¿no? Quedaría cubierto así como sería la sábana, no se verían los clavos, sino que se vería la versión continua. Estarían todos esos huecos de hielo. Y solamente con la función de Tillex, entonces. Bueno, esta es la representación de una función de probabilidad de masa, que son los clavitos nada más. Las funciones de densidad se van a ver con qué. Y masa es para funciones diferentes, ¿no? Masa para funciones discretas. ¿Okay? Fíjense que son exactamente lo contrario, una de la otra. Complementarias, ¿sí? Porque por un lado la masa está contenida en los clavos y en la otra la masa está distribuida y la probabilidad de un punto va a ser 0. Eso se lo deben haber dicho en probabilidad de estadística. Cuando tienes variables aleatorias continuas, la probabilidad de ser igual a un punto es 0. Y en cambio en las discretas toda la masa está en el punto. ¿Ok? Entonces eso se extiende al caso bivariado tal cual. Pero no era 0, o sea, era 0, era un valor. No, si era 0. Era 0. Sí. Es. Lo que ver. ¿Quién te dio clase de? ¿Quién se dio probabilidad estadística? Fue su. No. Ese valor chiquito, bueno, en realidad la densidad se define precisamente como, o sea, está definida de manera infinitesimal. Eso me sorprende que estén hablando de eso. Todo el mundo lo dice. Yo lo tenía en mis notas, lo saqué. Se quedan todos así. Pero bueno, si hay curiosidad, lo puedo volver a poner o lo puedo explicar. Pero bueno, esa es la representación. Ajá, dime. Mientras más entera, mayor probabilidad que suceda. Correcto. El punto. Ocurre ese valor de la imagen. ¿Ok? Esta representación no la vamos a volver a usar jamás. ¿Ok? Pero es para que vean cómo se vería. ¿Ok? Creo que por lo menos una vez hace falta. Y si yo, por ejemplo, agarro y miro esta fila. ¿Qué es eso? La probabilidad marginal de que x sea igual a 1. ¿Lo ven? ¿Cuánto suma esa fila? No, suma la probabilidad de que x valga 1. Qué malo.
Yo sabía que lo que digo. Esta suma, fíjate que es justamente lo que yo decía, ¿cómo calculo la probabilidad que x igual a 1? Tengo que sumar con la probabilidad de que x igual a 1 todos los valores de y. ¿Sí lo ven? Ahí se ve clarito. ¿Correcto? Esto me da la probabilidad de que x sea igual a 1. Si yo sumo todas esas alturas de todos esos clavos que están en esa. ¿Lo ven? Está bueno, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ahí lo tienen. Esto es una pena que tengo que mostrarlo aquí, que no se ve en el refresco, debería. A ver, ¿qué hora es? ¿Cuál es? Voy a grabar eso. Voy a... Volver a todos. Tengo que pasar por todas las páginas. Eso es algo que ya cuarto no es así. Cuarto ya se ve más en los PCT. Ven, aquí está mi gráfico 3D. No sale. Ya. La función de probabilidad condicional, ¿no? Esta es la que nos faltaba formalizar, nos quedan 10 minutos, vamos bien. ¿Ok? ¿Qué ven ustedes ahí? Ahora sí se entiende. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta. La función de probabilidad de masa condicional de Y, dado que X es igual a X, este animal está fijo. ¿Ok? La condición está fija para todo el problema. Entonces, ya fijamos el hecho de que no le habían prestado el crédito. Ok, o sea, Y valía 0 siempre cuando calculamos la condición. Pero por supuesto yo he podido condicionar con las empresas que quebraron después del 5 años. ¿Ok? Puedo condicionar con X igual a 0. Y eso me genera otra condicional diferencia. ¿Ok? Para X fijo, si yo muevo sobre todos los valores de Y, esta cosa va a sumar 1, porque es una función de probabilidad de masa condicional. ¿Ok? Y está definida así y podemos hablar de la variable aleatoria Y dado que X vale 0. ¿Ok? Esa es una variable aleatoria. Fíjense que nosotros miramos la variable aleatoria Y, no, perdón, ¿qué fue? ¿Cuál calculamos? Calculamos X dado que Y es 0. ¿No? Esta variable aleatoria que cuenta. La variable aleatoria, no en X igual a 0, sino la variable aleatoria. La pregunta que tú me hiciste hace rato. Me dijiste la variable aleatoria, porque usted siempre habla de X igual a 0, de Y igual a 0, pero ¿quién es la variable aleatoria? ¿No? La variable aleatoria determina si la empresa quiebra o no. Entonces, ¿quién es esta? Dado que el crédito no se aprobó, no se lo aprobaron. O sea, esto es, lo cuenta, digamos, si la empresa quiebra o no. ¿De acuerdo? Después del 5.º año. Perdón, antes del 5.º año. Correcto. Antes del 5.º año. Dado que no le aprobaron el crédito. ¿Ok? ¿Y la imagen aquí cuál es? ¿Tienes la imagen de esta misma?
1, 0 y 0, 0. 0, 0 y Y es siempre va a ser 0. Así que 1, 0 y 0, 0. Ordenado. ¿Sí? X. 1 dado 0. No, debería escribirlo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué bicho es ese? X. O sea, entonces X puede valer 1 dado que Y es 0. Y X puede valer X dado Y es 0, que es 0. Se vería algo así. ¿Ok? Uno nunca escribe estas cosas, porque eso es. ¿Ok? Creo que no. No lo digo clarito. Entre los que ya sé que no les aprobaron el crédito, miro si quiebran el crédito. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Estoy cambiando espacio mental. Bien, pues ahí está la definición. Y por supuesto, cuando yo sume sobre los distintos valores de Y, esta cosa, de hecho es en la imagen de hecho la imagen, cuando las variables aleatorias son dependientes, es muy probable que la imagen de Y dado X cambie con respecto a la imagen de Y. En este caso no cambia, pero a veces sí. O sea, hay que tener cuidado. ¿Ok? Aquí está, es como si fuera un X0. Y este tipo está fijo. ¿Ok? Cuando yo sumo todo eso, eso para ese mismo valor, yo sumo sobre todo los valores de Y, le voy a decir algo cerrado, esta cosa da 1, porque también es una función de todo. ¿Ok? Calcúlenla, porque por allá me dijeron, no, eso no suma 1. Lo calculaste, te convenciste. ¿Sí? Ya. Las dos condicionales esas, cuando las suman, da 1. Convénzanse. Aprovechen que el cuadrito todavía es sencillo y es intuitivo. Saquen todas esas cuentas. Convéncense de las cosas. Miren las definiciones. Traten de visualizarlas en el cuadrito. ¿Okay? Pero eso no fue lo que hicimos en el gráfico de que ahí No. En el gráfico estábamos calculando la probabilidad de que X sea igual a 1. Me paré en X igual a 1 y dije, fíjense, esa probabilidad es la suma de las alturas de todos los clavitos que están en esa fila. ahí no era condición. Ahí no era condición. ¿Cómo lo ves condicional? Por supuesto, si tú me haces la pregunta, te recuerdo la pregunta. ¿Cómo ven el dibujo la condicional? El dibujo 3D. ¿Cómo? Que se junten. ¿Cómo que se junten? Dado que X es igual a 1, por ejemplo, pensando en ese mismo dibujo. Bueno, la intersección está fácil, ¿no? Porque es venir por aquí, ahí está la intersección. Buscas el clavo que está ahí. ¿Qué más? Se divide sobre En el dibujo. Queda de tarea, pues. Acuérdense que ustedes pueden ver las tripas del refresco, pero lo que yo les cuelgo es el código fuente. O sea, que ustedes pueden generar el gráfico y verlo en R. A lo mejor en sus computadores sí corren. O sea, que yo lo tengo súper actualizado y no me corre. Pero piensen quién es en el gráfico la condición de esto. Es la tarea. ¿Ok? Porque digo, ese gráfico no lo vamos a usar. En realidad. Por una vez, menos que nos imaginemos cómo es. Ya, buenazo. Son las 4:49. ¿Qué aprendimos hoy? Dime. ¿Cuál es la diferencia entre condicional y la marginal? La marginal es la probabilidad que X sea X sola. No depende de la otra variable.
La condicional es X dado que Y vale algo, ¿no? ¿Lo ves? Y la otra es X e Y, ¿no? X vale algo, Y vale otra cosa. Esa es la común. ¿Ok? Pues hay que sentarse hoy, mañana más tardar, que es un feriado. Hay que hacer un resumen de teoría y está claro que son tantas cosas, ¿no? Vimos un montón de cosas, joder. Entonces, miren, ¿qué aprendimos hoy? Yo siempre hago esta sección al final. Este tema, el que aprendimos hoy ha debido estar antes de esta página. Lo vemos la semana que viene. Aquí, ¿qué aprendimos hoy? Fue esto, ponerlo antes. ¿Qué aprendimos hoy? Muchas, lo escribimos. Funciones. Es más, lo voy a escribir cortico porque qué fastidio. Funciones de probabilidad de masa marginales. Empecemos con la bivariada. Ya no acentuado. Me desgraciaron la vida. 2. Funciones de probabilidad de masa marginales. Ese yo la ponemos aquí, entonces vamos a ponerlas aquí para recordar quién es cada animal. Esta es la probabilidad de que X sea igual a X, que sea igual a Y. Estas son las probabilidades de que X sea igual a X y que sea igual a Y. Hay 2. ¿Sí? ¿Qué más? Funciones de probabilidad de masa condicionales. Aquí es para X fijo, tienes la probabilidad de que Y sea igual a Y, dado que X vale. Este es como función de Y. ¿Ok? Aquí está fijo. Y aquí es Y fijo. Tengo la que es al revés. Como función de recto, función de ¿ok? También vimos la acumulada conjunta. No la pero sí la vimos. O sea, la mencioné, pero no la he explicado. ¿Okay? No piensen que la voy a dejar ahí claro. A la probabilidad de que sea aquí. La función acumulada. Se las debe, ¿verdad? Y quieren ir repasando lo que es la función de distribución generado univariado, eso que pueden decir. Por ahí bien. Lo más importante, ¿cómo hago el reality check aquí? Todas deben sumar. Por supuesto, si una propiedad es negativa, también tienen esas dos propiedades. De hecho, la función de distribución acumulada también tiene propiedades que me sirven para hacer un reality check. Próximamente en este mismo caso. Okay. Bueno, chicos, muchas gracias. Chévere el grupo porque participa bastante. Es una nota de clase. Gracias. Te daba valor, me saqué a Bueno, depende de que